Estamos en el libro de Hechos, capítulo 15. Estamos hablando de la revuelta que causó de que algunos fariseos mesiánicos ya habían sido alcanzados por el Evangelio, pero seguían todavía manteniendo las tradiciones legalistas donde ellos crecieron y fueron enseñados. ¿Sí? Habían hecho que muchos gentiles que ya habían sido alcanzados por Cristo a través del Evangelio, ellos decían que era necesario seguir la ley y la circuncisión en ellos. Y esto nos viene a pensar el día de hoy, porque mucha gente cuando llega a los pies de Cristo todavía sigue practicando todavía pues muchas tradiciones paganas en su vida. Y muchas de estas situaciones paganas queremos seguir replicando o hacer que la demás gente las siga replicando. Y eso no es provechoso, no es lo correcto delante de Dios. Cuando tú llegas a la palabra, cuando tú llegas a los pies de Cristo, comienza el Señor a quitarte muchas vendas, muchas escamas en tu vida espiritual y comienza a ver las cosas de manera distinta. Ahorita, por ejemplo, mi hermano habló pues del diezmo al final. Y habrá gente que diga, pastor, es que el diezmo en el Nuevo Testamento no es vigente. Y generalmente yo pregunto, bueno, para ti, ¿qué es vigente? Si la pregunta que tú me dices que no es vigente el diezmo es porque quieres dar, no el 10, el 15, el 20%, dalo. ¿O cuál es realmente la inquietud que tú tienes en tu corazón? Si quieres dar menos del 10%, estás en tu derecho a hacerlo, es algo entre tú y Dios. Aquí no cargamos a la gente que tiene que ser el 10, da lo que propusiste en tu corazón, pero darlo no por necesidad, no con tristeza, porque Dios ama y eso hay que enseñarlo de esa manera. Y hay muchas cosas que tú sigues practicando en tu vida cristiana, aún conociendo la palabra, pero que todavía sigues batallando en ella. ¿Cuánta gente sigue visitando panteones, conociendo la palabra? ¿Cuánta gente sigue limpiando la tumba, poniendo flores y poniendo un buen pasto y demás, regándolo? ¿No ha enseñado? ¿No ha sido enseñado? O tal vez sigue aferrado a algo que se fue y que realmente no siente, no ve, no escucha. Y Dios es un Dios de muertos, es Dios de vivos. Hay muchas cosas que tú sigues practicando y sigues haciendo, pero muchas veces es por desconocimiento o por una falta de madurez. Y el hermano que hoy es más maduro en la palabra, no ponga cargas en la otra persona hasta que el Espíritu Santo convenza de pecado, porque el único que convence de pecado es el Espíritu Santo. El Evangelio de Juan, capítulo 16, ya lo dice. Y bueno, esta revuelta de estar enseñando a los gentiles que tenían que seguir la ley y que tenían que circuncidarse para ser salvos, había causado tal revuelta que obviamente había tenido que ir Pablo y Bernabé a Jerusalén para tratar este tema con los apóstoles. Quiero que me acompañes al capítulo 15 de Hechos. Vamos a empezar nuestra lectura. Y vamos al versículo 10. Hechos capítulo 15, versículo 10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿A qué se refería justamente? Ese texto. ¿Cuál era justamente ese yugo que habla el texto? Dice, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nosotros padres ni nosotros hemos podido llevar. Pues la ley de Moisés. ¿Qué ser humano podía llevar a cabo la ley de Dios sin faltarle?
sin quebrantarla. ¿Quién? ¿Quién? Nadie. Pero los judaizantes estaban enseñando justamente eso, algo que ellos mismos tampoco cumplían. ¿Y cuántas veces tú quieres que la gente obedezca a Dios cuando tú mismo tampoco lo obedeces? Y te enojas y te molestas con ese hermano que no está llevando a pie de la letra su vida delante de Dios. Y la pregunta, ¿y tú la llevas? ¿Y tú eres fiel? ¿Y tú eres obediente en todas las áreas de tu vida? ¿Sí o no? Entonces ten mucho cuidado de poner justamente cargas al hermano. El título de la predicación es Evita poner cargas a los débiles en la fe. Evita poner cargas a los débiles en la fe. Y hace 8 días tomábamos como ejemplo Romanos, en el capítulo 14 de Romanos. Dice, versículo 20, 14:20, dice: no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. Versículo 22, ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Hay cosas que tú tienes que ir aprendiendo, que el Espíritu va trabajando justamente en el corazón de tu hermano. No le pongas cargas que no puedes tú ni siquiera tú sobrellevar. A veces cometemos ese error. Muchos de nosotros cometemos ese error, y yo me incluyo, de poner ciertas cargas en el hermano. Y a veces dice Dios, ¿y tú las llevas? ¿Y tú lo haces? ¿Y tú lo practicas? Aquí dice que no tentemos a Dios. ¿Qué es tentar a Dios? Bueno, el tentar a Dios significa, es una expresión de un espíritu de incredulidad y de desobediencia. Si tú sabes que hay algo que ofende a Dios, no lo tientes. Si sabes que hay algo que Dios desaprueba, no lo tientes. Porque estás demostrando incredulidad y desobediencia. Voy a poner otro ejemplo para que quede bien claro cuando tentamos a Dios. Cuando tú te unes en yugo desigual con alguien que no comparte la misma fe que tú. Y tú dices, yo le voy a compartir. Me aseguro que él va a conocer de Dios, pastor. Estás tentando a Dios en tu propia incredulidad y en tu desobediencia. ¿Qué es lo que dice la palabra? ¿Qué dice la palabra? No os unáis en. No os unáis en. Es lo que dice la palabra. ¿Y qué dice el cristiano hoy en día? ¿Qué dice? Yo me encargo de que esa persona va a recibir a Cristo. ¿Y qué sucede? ¿Cuál es la realidad? Que termina contaminado ese hermano y se aleja del Señor. Y comienzan a hacer cosas que no convienen al Señor. Hay gente, no, yo sí me casé en yugo igual, pastor. Pero te asocias con personas en un negocio que no son de la misma fe. Es lo mismo. Entonces el tentar a Dios es una expresión de incredulidad y desobediencia. ¿Qué necesitamos para ser salvos? ¿Qué necesitas para ser salvo? ¿Qué necesitas? ¿O qué necesitas hacer para ser salvo? No necesitas hacer nada, porque es por gracia. No es por tus méritos de hacer algo, solo por creer justamente en el Salvador que es Cristo Jesús. Eso es lo que realmente tienes que hacer, creer. Y el creer te lleva entonces a hacer las cosas que a Dios le complacen. Así de sencillo es.
Pero obviamente tenemos una carne que la carne te lleva justamente a tomar decisiones que al final ofenden a Dios y terminas contaminando a otros corazones en esa desobediencia. Vean lo que dice el versículo 11. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos, ¿qué dice ahí? Salvos. De igual modo que ellos, que quienes, que los gentiles. Entonces, toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. ¿Cuántas maravillas hizo Pablo y Bernabé en este primer viaje misionero? ¿Cuántas? ¿Cuánta gente llegó a los pies de Cristo? ¿Cuántas iglesias se levantaron? ¿Cuántos pastores levantaron? Y simplemente fue por gracia. Fue por gracia. Todo lo hizo Dios. Todo lo hizo su Espíritu. Ellos simplemente fueron instrumentos útiles en las manos de Cristo. Nosotros no hacemos milagros. Tú no haces milagros. Los milagros los hace Dios a través de la iglesia. Hay mucha gente que es sanada porque a Dios le plació justamente sanar a esa vida, a ese corazón, a esa familia, a ese matrimonio. Pero es Él, no eres tú, no es el pastor. Es la obra de misericordia, la obra de redención del Señor. Entonces, la extensión de la iglesia y el crecimiento de la iglesia, ¿de quién es? ¿Del pastor? No, hombre. Es del Señor. Y tenemos que aprender justamente eso. ¿Cuál es tu posición delante del Señor? Y todo es por su gracia. Versículo 13. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones, hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. ¿A qué se refería Jacobo? Cuando Pedro visitó a un tal curtidor que era Simón, y ahí Cornelio, el centurión, mandó justamente una comitiva a buscar a Pedro. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Capítulo 10 de Hechos. Fue cuando fue confrontado Pedro, decir: tú tienes que matar y comer de animales inmundos. ¿Qué estaba diciendo el Señor? Habrá gente que no siendo judía, hoy va de parte mía, porque hoy los he escogido para que sean mi pueblo. A eso se refería justamente Jacobo. Versículo 15. Con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Y aquí viene algo muy interesante. Versículo 16. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Aquí estamos viendo cómo está tomando Lucas un pasaje del Antiguo Testamento, del profeta Amós, del capítulo 9, versículo 11. A ver, vamos a Amós. Capítulo 9, versículo 11. Dice así: en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado. ¿A quién se refería Amós?
¿A quién se refería justamente Lucas? ¿Quién vino a restaurar justamente el reino de David? ¿Ya lo hizo? ¿Ya lo hizo? Aún no, está en ese proceso. ¿Cuándo se va a lograr? Cuando Cristo sea entonces levantado como rey y esté sentado en su trono. Y eso todavía no sucede. Va a ser justamente en los tiempos que Dios ya lo tiene establecido. Y después de esto volveré a reedificar el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor. ¿Cuánta gente está llegando a los pies de Cristo? Todos los días hay mucha gente que está llegando a los pies de Cristo. Y cuando tú llegas a los pies de Cristo, ¿qué es lo que haces? Comienzas a buscar ¿a quién? Al Señor. Comienzas a buscar al Señor. Porque tú necesitas justamente ser pastoreado por el gran pastor de los pastores, que es Cristo Jesús. Amén. Este cumplimiento de esta profecía mesiánica era juntamente por la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y en Cristo se cumplen todos los compromisos divinos en el pacto davídico. Si tú me acompañas al segundo libro de Samuel, capítulo 7, segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 12. Dice así: en cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. ¿De quién están hablando? De Salomón. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre y él me será a mí hijo. Y si él hiciera mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, porque le aparté como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre. ¿De quién están hablando? De Cristo, delante de su trono. Y tu trono será establecido, ¿qué dice ahí? Eternamente. Wow, wow. Versículo 18, estoy en Hechos, nuevamente en Hechos 15, 18. Dice el Señor que hace conocer a todo esto desde tiempos antiguos. Hoy todos los profetas, por los que han pasado justamente las Escrituras, hoy justamente las cartas que tenemos en el Nuevo Testamento hablan justamente de ese reino eterno, que es a través de Jesucristo. Y tú y yo hoy estamos siendo enseñados en amar justamente a aquel futuro rey que se sentará en su trono en su tiempo, y que muchos de nosotros estaremos ahí alabándolo y adorándolo eternamente. Esa es la promesa. Eso es la promesa. Sigo leyendo, versículo 19, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Aquí sí, Jacobo estaba diciendo, lo que sí tenemos que enseñar a los gentiles es justamente que se aparten ¿de qué? Primeramente de los ídolos. Hoy el cristiano se aparta de los ídolos modernos. Sé que muchos cristianos ya no adoran imágenes, ya no tienen imágenes en casa, pero tienen ídolos modernos. El tiempo, el dinero, el celular, el internet, hay muchos, el trabajo,
Hay muchos ya ídolos modernos que tú sigues adorando, que siguen siendo o que siguen ocupando el lugar que tiene Dios. ¿Cierto o falso? ¿Cierto o falso? Entonces aquí lo que está diciendo justamente Jacob, enséñales a que tienen que separarse ya de la idolatría, de las contaminaciones, de la impureza sexual, de las fornicaciones, que muchos batallan justamente con el alma, con esa situación, con la pornografía. La gente se hace adicta justamente a eso y la gente lo hace mal. ¿Por qué? Porque no conoce. Tal vez lo hace por ignorancia, pero hay gente que lo hace por transgresión, que conociendo justamente hoy el mandato del Señor, lo siguen practicando, lo siguen haciendo. No podían comer alimentos de animales que han sido estrangulados o sumergidos en agua, y así el animal muere. No podían comerlo. O comer de la sangre del animal. De repente me preguntan, pastor, ¿comer moronga es pecado? Pues, ¿qué es la moronga? ¿Qué es la moronga? Con cebollita y chilito, ¿qué es la moronga? Es sangre, a final de cuentas. No puedes comer aunque te guste, porque en la sangre se encuentra la vida. De todo lo demás puedes comer, de todo lo más ya Dios lo bendijo, pero hay cosas específicas que no puedes participar. En aquel tiempo habrá gentiles temerosos de Dios que buscarán a Dios como lo están buscando el día de hoy. Y tú tienes que ser justamente un gentil temeroso que busque a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Hay gente que sigue al Señor simplemente por religiosidad, pero no hay un cambio en su vida. Hay gente que conoce al Señor y sigue haciendo su propia voluntad, no la voluntad del Señor. Hoy el hombre por naturaleza no busca a Dios. Quien lo busca es Dios. No hay quien busque a Dios, no hay uno. Todos se extraviaron, todos se perdieron. Fue Dios que nos buscó, fue Dios que nos llamó y nos llevó justamente ¿con quién? ¿Con quién? Con Cristo Jesús. Y ahí nos depositó este Dios, ahí nos dejó en esa roca inmovible, inquebrantable, en esa roca firme, sólida, que es Cristo Jesús. Y es nuestra responsabilidad justamente estar ahí para adorarle, para amarle, para obedecerle, para apasionarnos de sus cosas. Hoy dice Dios, volveos a mí. Zacarías capítulo 1, versículo 3. Zacarías capítulo 1, versículo 3. Diles, pues, así ha dicho Dios de los ejércitos, volveos a mí, dice Dios de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Dios de los ejércitos. Volveos a mí, volveos a mí. Hoy el pecado te ha alejado. Hoy el pecado se ha puesto en medio entre Dios y tú. Hoy el pecado te ha separado de Dios. Y dice Dios, volveos a mí y yo me volveré a ti. Necesitamos justamente regresar al árbol de la vida. Y ese árbol de la vida es Jesús, es Cristo. Porque en Él tenemos vida y vida en abundancia. Hoy tenemos vida en abundancia a través de Él.
Antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, no lo conocíamos y cometíamos una gran cantidad de acciones pecaminosas en tu vida, la mentira, el engaño, la soberbia, el orgullo. Y lo que quiere Dios es justamente eso, que tú hoy te conviertas a Él, convertidos a Él. Si tú me acompañas nuevamente a Hechos, en el capítulo 3 de Hechos, versículo 19. Dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de, ponle ahí una flechita de consuelo. Refrigerio significa consuelo, pero para que haya consuelo en tu vida tiene que haber arrepentimiento y debes de convertirte justamente a Cristo. Tú no sigues una religión, tú sigues a una persona, a la segunda persona de la Trinidad es la que tú sigues, a la que tú crees y has depositado tu vida en Él, en sus manos. ¿Cuál fue el propósito de venir este domingo acá? ¿Por qué viniste el día de hoy? ¿Cuál fue el propósito? ¿Se está cumpliendo el propósito? Miren, la verdad, si tú vienes simplemente por venir, no vengas. Tú vienes justamente para escucharlo a Él y para que realmente pongas por obra lo que Dios está diciendo. Porque si no te estás engañando a ti mismo y Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Porque todo lo que el hombre siembra, eso mismo va a cosechar. Gálatas capítulo 6, versículo 7, ahí lo dice. Dios no puede ser burlado. Todo lo que tú estés sembrando mal, lo vas a cosechar. Tarde o que temprano, y si no tú, tus hijos o los hijos de tus hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Eso no es mentira. Hoy como pastor tenemos que dar consejerías y decirles tienes que romper las maldiciones generacionales que hay en tu vida. Padres divorciados, hijos divorciados, nietos divorciados. Abuelos alcohólicos, padres alcohólicos, hijos alcohólicos, nietos alcohólicos. Hay mucha justamente maldición generacional en las personas. ¿Y cuándo se rompen? Cuando tú pones tu fe en Cristo Jesús. Hay muchos que no quisiéramos ser como el abuelo fue. Hay muchos que no quisiéramos ser como nuestro padre fue. Alcohólico, golpeador, irresponsable, infiel, mentiroso. Hay que romper con esas maldiciones generacionales. ¿Cómo las rompes? Creyendo en Dios, entregándote a Dios y haciendo que tus hijos crean en lo que tú realmente crees a través de tus hechos. Regresamos a Hechos nuevamente, Hechos 15. Versículo 21, porque Moisés desde los tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien les predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Hoy los cristianos no buscamos sinagogas, hoy cristianos somos iglesia. Y en esas iglesias locales tú vienes y te alimentas. En esas iglesias locales tú tienes dirección de cómo tienes que caminar delante del Señor. Versículo siguiente. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas que tenía por sobrenombre Barsabás y a Silas, varones principales entre los hermanos.
¿Cuántos varones aquí están dispuestos para predicar el Evangelio? ¿Cuántos? ¿Cuántos varones están preparados para que justamente se extienda más el reino? ¿Cuántos? Versículo 23, y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria, en Cilicia, salud. ¿Cuánta gente necesita justamente escuchar el Evangelio? ¿Cuánta gente está cerca de ti? Te tiene como amigo, te tiene como amistad, te tiene como contacto en su vida y es como si no tuviera nadie. O peor aún, te tiene como contacto y simplemente para llevarte a hacer cosas que no están correctas. Y lo tienes ahí. Pero si tú eres un cristiano, tienes que ser luz y sal. Eso apréndelo. Porque por eso fuiste llamado. Dios te llamó para Él, para que seas luz y sal en este mundo. No es opcional. Es un mandato, sed santos, como yo soy santo, dice el Señor. Que no sea una predicación más en tu vida. Que a partir de lo que estás escuchando el día de hoy hay un cambio radical en tu vida. Hay gente que ha escuchado tal vez el mismo mensaje, es Cristo y vivir en Cristo. Pero ¿cuánto hoy ha impactado justamente Cristo en tu vida? ¿Cuánto? Si no quieres dejar justamente aquello que te está deteniendo ser como Cristo. Hoy necesitamos una iglesia fuerte, fortalecida, firme. ¿Quién la va a hacer? ¿Quién la va a hacer? Porque Dios ya lo hizo. ¿Quién la va a hacer? Una familia tiene que ser fuerte, fortalecida, tiene que ser fiel, tiene que ser unida, tiene que ser armónica. ¿Quién lo va a hacer? Si Dios ya lo hizo lo que tenía que haber hecho, ¿quién la va a hacer? ¿Estamos aprendiendo? ¿Estamos entendiendo? Somos nosotros los responsables. No todo se lo dejes a Dios, ni tampoco todo tiene culpa el diablo. Hay cosas que ni siquiera el diablo está ahí presente. Eres tú, es tu concupiscencia. No le eches la culpa a él. Es que el diablo me aconsejó, es que el diablo me empujó. No es cierto. Dice el diablo, ya ves, Señor, aparte de pecador mentiroso, yo no estuve ahí. Versículo 24, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. ¡Wow! ¡Qué peligroso! Y esto es un tema que hoy todavía sigue siendo vigente en las iglesias. Por eso es importante que si tú vas a poner un estudio en casa, pregúntale al pastor, toca base con el pastor para que el pastor esté enterado y le dé seguimiento a ese estudio. No sea que estés siendo engañado y de repente comiences a enseñar cosas que ni siquiera aquí en tu iglesia te enseñan. Hay gente que ni siquiera fue enviada por el Señor y está ahí enseñando cosas que ni siquiera han aprendido y eso es completamente incorrecto. Por ahí tuve un matrimonio que estaba dando consejos de que no tenían que venir todos los domingos, que era cuestión del pastor. No vayas, hermano, ¿para qué? Ve cuando tú quieras ir. Pero ¿qué dice la palabra? No es lo que dice el pastor, ¿qué dice la palabra? No dejándonos de congregar como muchos tienen por costumbre. Entonces no lo dice el pastor, lo dice la palabra. Hemos dicho varias veces, ¿puede el cristiano faltar los domingos a su predicación? ¿Puede? Depende. Si el hermano se enfermó, ¿qué hace? Si el hermano se tuvo que hospitalizar, ¿qué hace?
que el hermano acaba de perder a un ser amado. ¿Qué hace? ¿Me explicó? Asegúrate que el no venir a la iglesia, Dios lo apruebe, que diga, sí, yo lo apruebo. Pero si tú vas a faltar a la iglesia los domingos, el primer día de la semana, y Dios no lo aprueba, entonces ten cuidado, porque eso es rebeldía, es necedad, es incredulidad. Entonces, yo sí diría, ten mucho cuidado con lo que tú enseñas a otros. Si vas a enseñar algo, enséñalo bien, vete a la palabra, no des consejos personales. ¿Qué es lo que dice Dios? Porque hay muchos hermanos que dan su comentario personal, dan su consejo personal. ¿Y cuándo permiten que Dios hable? ¿Cuándo? Deja que el consejo que tú vayas a dar sea Dios que lo dé y te vas a la palabra. Escrito está, la palabra dice esto. Pero asegúrate que también tú seas un testimonio a quien van a seguir. No des un consejo que tú mismo ni siquiera llevas a tu vida. Versículo 25. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones, enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo. ¡Wow! Por supuesto que uno como pastor quisiera tener aquí a Pablo y a Bernabé aquí entre la iglesia. Que podamos depositar justamente toda la confianza doctrinal de lo que se está enseñando aquí. Y sí los hay. Y sí los hay, gracias a Dios. Aquí tenemos varones esforzados y valientes que hoy siguen a pie de la letra de la palabra de Dios y son ejemplo. Son testimonio. Pero no todos. Y yo pregunto, ¿por qué no todos? ¿Qué te está deteniendo ser testimonio? ¿Qué te está deteniendo ser un instrumento útil en el Señor? ¿Qué te está deteniendo? ¿Qué te está estorbando? Y casi la mayor parte es la carne. Porque no queremos renunciar a ella. Y no podemos servirle a dos amos, a dos señores. O quedas bien con Dios o quedas bien con el diablo. O quedas bien contigo. ¿A quién quieres servir? ¿A quién quieres agradar? Hay que enseñar las cosas como son. Cuando uno enseña a decir, a ver, cuando dice aquí, que tienen que abstenerse justamente de situaciones pecaminosas sexuales, ¿qué pasajes tienes ahí que puedas tú enseñar? Te vas a la primera carta de Corintios. Y generalmente enseñamos esto a jóvenes y a papás de jóvenes. En la primera carta de los Corintios, capítulo 6, versículo 9. Dice, ¿no sabéis que los injustos, las personas injustas son las personas desobedientes? Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, quiere decir, no te equivoques, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Está claro o no está claro? ¿Está claro o no está claro? Está muy claro, ¿no es cierto? Versículo 18. ¿Qué dice el versículo 18? Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo, peca. Vamos a la segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12.
Versículo 21. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 21, dice que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. ¡Wow! ¿Está claro o no está claro? Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Está muy claro lo que hoy está hablando Dios. Si tú no enseñas lo que Dios está diciendo, si tú vas a dar un consejo personal en lugar de que Dios lo dé, no estás siendo un buen instrumento en tu iglesia. Jóvenes que me escuchan el día de hoy, tienes una gran responsabilidad por ser joven. Tienes un camino por andar, mucho camino por andar. Pero asegúrate que lo que estás hoy haciendo justamente sea agradable a Dios. Papás que tienen jóvenes, estorben a sus jóvenes. Estorben a sus jóvenes. No sean como Elí. ¿Qué le pasó a Elí? ¿Se acuerdan? ¿Qué le pasó al sacerdote Elí? ¿Se acuerdan? Por no estorbar a sus hijos, ¿qué le pasó? Le costó su vida. Le costó su vida y la de sus hijos y la de sus nietos. Su nuera estaba embarazada y murió también el nieto. Dice el Señor, yo visitaré la maldad de los padres hasta la tercera y cuarta generación. En muchos casos tenemos que ser radicales con el pecado, o más bien en todos. En todos. El pecado no tiene parte en nosotros. Acuérdate a quién le sirves, acuérdate por quién fuiste llamado y acuérdate quién dio su vida y su sangre en la cruz por ti y por mí. Acuérdate todos los días de tu vida. Versículo 26, vamos a Hechos nuevamente, 15, 26. Hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias. Que os abstengáis del sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardaréis, bien haréis, pasadlo bien. Te irá bien. Y tú lo sabes que cada vez que haces las cosas bien delante de Dios, ¿cómo te va? Cuando alguien te dice, pórtate bien, no, por supuesto que me porto bien, porque si me porto mal, mal nos va. Y yo quiero que te vaya bien. Y para que te vaya bien, pórtate bien. Así de sencillo. Y bien en todo, no en ciertas cosas. Bien en todo. ¿No? Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta. Habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancias de palabras. ¡Wow! Esas palabras que vienen de parte de Dios siempre traen consuelo y fortaleza. Cada vez que Dios habla a tu vida te fortalece,
Cada vez que Dios habla de tu vida te consuela. Cada vez que tú escuchas a Dios te alienta. Cada vez que escuchas a Dios te anima. Es que así es Dios. Así es Dios. Versículo 33. Y pasando algún tiempo allí fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos por los que habían enviado. Mas Silas le pareció bien el quedarse ahí. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Este es el año del evangelismo, amados. Este año 2026 es el año del evangelismo. Hemos sido llamados a evangelizar, ir y predicar el evangelio a toda criatura, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y ya que yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ese es el trabajo de la iglesia, ir y predicar la vida, la obra, la muerte, la resurrección de Cristo y todo lo que es justamente lo que implica el evangelio. Pero tiene que ser un evangelio que hable justamente de Jesús. Y el evangelio tendría que hacerse también vida en tu vida. ¿De qué vas a hablar? ¿De alguien que todavía no crees? ¿De qué vas a hablar? ¿De alguien que todavía no sigues? ¿De quién vas a hablar? ¿De alguien que todavía está muy lejano a tu vida? ¿De qué vas a hablar? ¿De quién vas a hablar? Yo conozco quién es Pablo. Yo conozco quién es Jesús. ¿Tú quién eres? ¿Se acuerdan de ese pasaje? Era un judío exorcista que echaba fuera demonios. Y ese demonio le dijo justamente a él: yo conozco quién es Pablo, yo sé quién es Jesús, a que tú predicas, ¿tú quién eres? Y le fue mal. Y muchas veces predicamos lo que no vivimos, predicamos a quien no conocemos. Que este año sea un año de diferencia, de verdad. Un año que realmente pueda ser en muchas áreas de tu vida radical con el pecado. Gálatas capítulo 6, con eso termino. Gálatas capítulo 6. Pablo lo enseñó a la iglesia de Galacia. Gálatas 6, versículo 15. ¿Qué fue lo que enseñó Pablo respecto a la circuncisión? Dice aquí: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. ¿Cuántas nuevas creaciones hay aquí? De modo que si alguno está en Cristo, vuelvo a repetir, de modo que si alguno está en Cristo, ¿quién está en Cristo? ¿Qué demanda Dios? Una nueva creación, una nueva formación en Él. Somos siendo transformados de gloria en gloria a la misma imagen del que nos creó. Tú tienes que parecerte cada día más a Cristo. Tienes que ser como Cristo. Tienes que hablar como Cristo. Tienes que pensar como Cristo. Y tienes que buscar lo que Cristo buscaba: hacer la voluntad del Padre. No es casualidad que estés aquí el día de hoy. No es coincidencia. Es una diosidencia. ¿Quién lo cree? ¿Cuál es mi anhelo como pastor? Que salgas diferente como llegaste. Que salgas diferente como llegaste. Si te vas igual como llegaste, es que no estaba tu corazón preparado para escuchar justamente a Dios. Tú te lo pierdes. Pablo dijo
en un versículo muy pequeñito, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mientras no te llame el Señor, tienes que vivir para Cristo. Vive para Cristo. Lo que estés haciendo, que se siga exaltando, que se siga honrando el Señor. Sigue honrando el nombre de Cristo en tu vida hasta que Él te llame. Y el morir será ganancia. Amén. No es el tiempo de que estés pensando en partir. Es el tiempo de trabajar en el Señor. Deja que Dios tome la decisión cuándo estaremos en su presencia. Y mientras eso suceda, tú sigues gozándote en el Señor aquí en la tierra. Amén. Hay mucha gente que está perdida, hay mucha gente que está completamente perdida en sus delitos y pecados, está muerta. Y tú eres responsable de llevarlos a Cristo. Tú, porque eres parte de su cuerpo. Amén. Vamos a levantarnos, iglesia. Cierra tus ojos. Te invito a que cierres tus ojos. Lo que tengas que orar al Señor, óralo tú personalmente. Voy a orar por ti. Padre bendito, yo ruego, Señor, por cada corazón que estuvo aquí presente en esta predicación. Yo no conozco su corazón, pero tú sí lo conoces. Yo ruego porque este corazón se convierta a ti, Señor, y que deje sus malos caminos, que deje sus malas decisiones, que realmente hoy ponga todo su cuerpo, espíritu y alma conectados a tu corazón, Señor. Haz lo que tengas que hacer, mi Dios, porque este corazón sea quebrantado. Que este corazón sea quebrantado de tal manera que doble rodillas delante de ti. Oro por esos corazones que hoy piensan que la vida puede ser un juego y que se puede vivir como uno quiere. No, la vida es una y fue dada por Dios para Él exaltarse y glorificarse a través de esa vida. Señor, rogamos porque nuestra vida tenga un propósito tuyo, un propósito divino, un propósito que se cumpla. Haz, Señor, que esta iglesia, Agua de Vida, en su propósito que por la que has levantado esta iglesia, se cumpla, Señor, cabalmente. Haz, Señor, que cada corazón, que cada vida, que cada matrimonio, que cada familia, que cada varón, que cada mujer, que cada joven, que cada niño, Señor, estemos atentos y estemos conectados justamente a tu voluntad. Gracias, Señor, por habernos perdonado nuestros pecados. Gracias por habernos llamado. Gracias por hacernos caminar contigo. Gracias por el amor que nos tienes. Que esta semana sea llena de ti, mi Dios, que sea plena en ti. Gracias, Señor, te damos gracias por todo lo que estás haciendo en nuestra vida. En Cristo Jesús. Amén. Amén.